Hola, soy Humberto Busto y de verdad que es un gran placer poder estar juntos aquí en una nueva emisión de Lémelo, donde tenemos a una invitada especial, la gran escritora mexicana Sabina Berman. Muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en este espacio. Estamos muy felices con tu presencia. Un placer estar acá. Entonces yo empezaría por preguntarte, pues, ¿cómo fue ese primer contacto con la lectura? ¿Se recuerdas ese primer momento fundamental de niña cuando conectaste con un libro por primera vez? Primero fue con el lenguaje escrito, cuando aprendí a escribir la A, y nos dejaban planas, ¿no? De A, me deslumbró. O sea, sentía yo que era dueña de una orquesta. Entonces fui una niña que le encantaba hacer planas de letras. Ese fue mi primer deslumbramiento con el lenguaje. Y a partir de eso, digamos, ¿eso te llevó primero a escribir o primero a leer? A Ambas leer literatura, cosas. digamos. Ajá. No recuerdo cuál fue primero y cuál fue después. Mis padres son inmigrantes polacos. Entonces hablaban el español con un cierto acento. Llegaron además en la adolescencia, cada quien por su lado. Se conocieron en México, en el Salón California, y se casaron. Yo, que soy producto de ellos, hablaba español sin acento y después escribía poesías. Okay. Y me lo celebraban más que cualquier otra cosa. Iban en el coche y yo paradita en medio de los dos asientos, leyéndoles: el pararrayos, mi amigo, cuando llueve me protege. ¡Bravo! Dijo protege. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y conservas todavía algunos de esos poemas, no? No, para nada. Bueno, serían una reliquia, ¿no? Increíble. Conservo la memoria de el placer de mis padres. ¿Y el primer libro que leíste, que recuerdas haber leído? No lo recuerdo. Empecé a leer la Biblia en primero de primaria. Fue el primer libro que leí a profundidad, ¿no? Nos introducían un párrafo de la Biblia en una lección, lo leíamos varias veces, al día siguiente lo debatíamos, encontrando los significados y los porqués de las palabras. Al día siguiente llegamos a las letras. ¿Por qué estaban formado el párrafo con esas letras? ¿Cuáles eran las consecuencias? Después lo memorizábamos y lo repetíamos en voz alta, y así fuimos estudiando la Biblia en hebreo. Entonces sí, definitivamente fue el primer libro que leí a profundidad. ¿Pasaste por diferentes etapas, digamos, de percepción de lo que leías? En la Biblia no creo haber leído un libro con mayor inocencia, por lo tanto profundidad, que ese. Y bueno, el deslumbramiento desde la primera frase, Breshit bara Adonai et hashamayim bet haaretz, Dios creó al principio el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo en el lenguaje puede caber el mar y la tierra tan grande como es? Difícil competir con la ambición de la Biblia de capturar el lenguaje realidad. Muy bien, entonces nos traes pues justamente varios versículos que estuviste seleccionando, ¿cierto? Del Génesis. Del Génesis. Del Antiguo Testamento. Entonces, si me permites, pues vamos a leerlos y vamos a ver cómo resuena en este momento, ¿no? Siempre son libros que tienen esta calidad sagrada y que de alguna manera con cada repetición nunca es una repetición, ¿no? Es una comprensión mucho más profunda. Vamos a ver. 1. Orígenes del mundo y de la humanidad. La creación y la caída. Primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos según su especie, con su semilla adentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla adentro según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció, día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. El siguiente. Se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las impresiones particulares que te genera escuchar y releer estos textos? Me trae emociones grandes, como el tamaño de realidad que capturan las frases que has leído. Y de pronto se intercalan recuerdos de mí misma pequeñita y de mis compañeros de clase escuchando esta maravilla. Y eso, no solo escuchándolo, sino desglosándolo, debatiéndolo, investigando. Por ejemplo, la maestra de Biblia nos dice, ¿por qué empieza la Biblia con B? Breshit bara. ¿Por qué no con A? Bueno, pues un problema teológico allí, porque la A en hebreo esta es la letra de Dios, de Adonai, nuestro Señor. Entonces, hasta que doy con una plática con mi padre, y mi padre, que es hijo de un escriba de Biblias, un hombre que se dedicaba a escribir estos pergaminos grandes en tinta china, que se enrollan y que están en las sinagogas, sabía esos secretos y me dice, porque nada humano puede empezar con A, con la primera letra del alfabeto y el nombre de Dios. Tiene que empezar por B. Y entonces mi padre, un existencialista, me dice, y ahí empiezan los problemas. Pues sí. Lo binario, ¿no? Exacto, claro. Entonces, otra investigación me lleva con mi abuelo. ¿Por qué se llama Hashamaim, el cielo, y Maim es agua? Y después, pero realmente lo que relata la Biblia es que el Maim se vuelve Hashamaim. Entonces, mi abuelo, una larga disquisición para explicarme que el agua se convierte en el cielo, y esto es naturaleza. Así es. Esto, Génesis, es sobre el ser y el estar en el mundo tal y como es. Entonces, bueno, es una gran alegría, es una gran introducción al lenguaje y sus poderes. Sobre todo, además, ahora, por ejemplo, está como muy presente el tema de cómo se construyen las realidades a partir del lenguaje, ¿no? Cómo Sí. se nombran las cosas, Exacto. las cosas que no han sido nombradas, las personas, identidades que no han sido nombradas. En ese sentido, tú eres una mujer feminista. ¿Qué cuestionamientos, o sea, se ha cambiado tu cuestionamiento con respecto a la forma en que se establece la imagen de el hombre y la mujer en esta parte, en este libro? Yo me vuelvo feminista en el párrafo donde Eva nace de la costilla de Adán misteriosamente, porque digo, a los 6 años ya sabes que los niños nacen de entre las piernas de tu mamá. O sea, yo tengo hermanos menores de edad y bueno, además lo sabía por conocimiento general, entonces, a ver, no, ¿cómo en la Biblia dice? Y lo expongo en clase y empieza todo un debate. La maestra dice, bueno, es que es la única. No. A ver, ¿cómo? No es posible. Y claro, ahí me vuelvo feminista. Antes de conocer el nombre feminista, digo, aquí hay un truco, aquí me están truqueando la realidad. Seguimos leyendo la Biblia y en algún momento yo me empiezo a dar cuenta de esto que ahora sé con más precisión. En la Biblia hay cerca de 3,000 personajes y hay 150 mujeres. Y esas 150 mujeres aparecen en la Biblia por virtud de que son esposas, hijas, amantes o madres de los héroes, de los que son los que llevan el relato. Y son los que hablan con Dios. Hay una sola mujer en el Viejo Testamento que no obedece a esta descripción, Débora, que es profeta. Se vuelve mi Juana de Arco de inmediato cuando llego a Débora. Y también Esther, ¿no?
la princesa Esther de Persia. Bueno, me pone en crisis. Me pone en crisis, pero en crisis grave. O sea, yo me recuerdo de niña sufriendo agudamente en la noche, diciendo, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué estás excluyéndome? ¿Por qué dices que nací de una costilla? Yo totalmente identificada con Eva, y ahí empiezo a reconocer a mis primeras amigas ateas, agnósticas, claro, existencialistas. Claro. O sea, se diversifica mi comprensión de lo que es el relato de la totalidad, pero existencialmente, ¿sabes? Mis amigas, mi mejor amiga, que se llamaba Eva, se vuelve agnóstica y después se vuelve atea. Y después se migra y se va a hacer ingeniería atómica. Pero además me encanta que se llame Eva, o sea, creo que queda muy claro así. Es que creo que la vinculación. Es que si yo me identificaba con Eva, ella ya era así como un insulto personal. Sí, entonces me doy cuenta de algo más, ¿no? Que tampoco están descritas en la Biblia las actividades de las mujeres. O sea, no está el dar a luz, no está el dar a mamar, no está el cuidar a los niños, a los enfermos y a los ancianos. Todo esto que yo veía a mi alrededor, no está cocinar. Y me empiezo a dar cuenta que esto es común en toda la literatura que leo desde entonces. O sea, leo Los Tres Mosqueteros y es lo mismo. No aparece nada de eso. Leo dime el libro que quieras. Te digo, además está excluido todo eso. Además es un tema que conforme han ido las diversas olas también del feminismo, ahora los movimientos interseccionales, en fin, creo que se ha desmenuzado justamente la cantidad de falta de representatividad. Lo no contado, lo que no está contado en la Biblia. Y después, una etapa mayor, ya era yo mayor de edad, digo, pero es que esas actividades femeninas es lo que vincula a la tribu humana con la naturaleza. Totalmente. No solo eso, sino que esos son los enlaces con la naturaleza que nos hacen estar vivos, mientras los señores están allá hablando con Dios. Pues, con esta reflexión tajante, que además está muy, ¿no?, en el terreno de lo que se habla en el presente, pues nos vamos a ir a un corte para continuar con el resto también de las lecturas que nos tienes preparadas y esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Sabina Berman. No se vayan, regresamos en un momento a Léemelo. Y estamos de vuelta aquí en Léemelo con Sabina Berman, ¿verdad? Multipremiada, autora de novelas tan importantes como El Dios de Darwin y La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Y pues a mí me da mucha curiosidad saber cuáles son los libros que te inspiran en tu labor como escritora. ¿Tienes, digamos, ciertos bastiones literarios que impulsaron tu carrera, que impulsaron tu imaginación, cuando ya decidiste profesionalmente empezar a escribir? Pues son los que elegí para esta conversación, el Génesis y por supuesto, El origen de las especies de Darwin. Okay. Este fue el segundo libro más importante en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque había perdido este relato de la totalidad que era la Biblia, porque me causó, porque en esa totalidad no estaba yo, ¿verdad? Ni las mujeres, ni la naturaleza. O sea, porque eso que hacemos las mujeres, que hemos hecho durante milenios, es lo que conecta a la tribu humana con la naturaleza. Resulta que en la Biblia no hay naturaleza. Digo, la naturaleza aparece subordinada al varón, aparece cuando le puede servir de vestido, de alimento, de camino o de paisaje. Nada más. Y a nivel entonces científico es donde encuentras este otro mundo y entonces, complementario. Claro, cuando estudio en la prepa a Darwin muy someramente, digo, voy a leer con cuidado a este señor. Y cuando lo leo me doy cuenta de que ofrece un relato
alternativo de la totalidad, en donde está ausente una, una autoridad central, como sería Dios, y otra explicación de la existencia de todo lo que contiene el mundo. Bueno, eso es otro deslumbramiento. Y resulta que me doy cuenta que mi época, la que estoy viviendo, está basada en su lado más progresista, está basado en ese relato, ¿no? El marxismo es una derivación del origen de las especies, el freudianismo es una derivación del origen de las especies, muchas otras, bueno, es un libro que marca la llegada a una nueva explicación de la realidad y que de allí derivan muchas teorías de la realidad que son las que a mí más me gustan de esta época, pero sin duda incluso el neoliberalismo está basado en el origen de las especies, marca un antes y un después el origen, y lo estudio con mucho cuidado de nuevo, y entonces empiezo a interesarme en la naturaleza, la de verdad, las cosas naturales, y me enamoro de la naturaleza. Es decir, recuerdo muy bien que habría tenido yo como 18 años cuando estaba con un novio en la cocina y estábamos en así los preliminares de, de decidirnos acostarnos juntos y hacer el amor. Cuando vi una guayaba y de pronto la vi por primera vez y empecé a hablar de la guayaba. Dije, ¿por qué redonda? Es que es maravilloso que sea redonda y que en el interior hayan bolitas redondas, perfectamente redondas. Y, y el empaque, huelga decir que no nos fuimos a hacer el amor. Ah, pues sí, ya sé. Y ya se pusieron a leer a Darwin. Ah, no. No, sí. No, nos dimos cuenta que no nos íbamos a entender, ¿no? O sea, porque lo Así, pues tal lo cual, que me así. fascinaba a mí es, él estaba más preocupado en cosas humanas. Selección natural. Ah. No, no, ojalá. Oye, pues vamos a leer justamente entonces del capítulo 3, La lucha por la existencia, ¿no? Del origen de las especies de Darwin. Las variaciones, por leves que sean y provengan de donde provengan, han de tender, si son beneficiosas de algún modo para los individuos de la especie en sus relaciones infinitamente complejas con otros seres orgánicos y con sus condiciones físicas de vida, a la preservación de tales individuos, y generalmente serán heredadas por la descendencia. Los descendientes tendrán así mejores probabilidades de sobrevivir, porque de los muchos ejemplares de cualquier especie que nacen periódicamente, solamente puede sobrevivir un número reducido. Exacto. He dado a este principio, por el cual se preserva cualquier variación leve si es útil, el nombre de selección natural, a fin de señalar su relación con el poder de selección que tiene el hombre mismo. Pero la expresión utilizada a menudo por Mr. Herbert Spencer, supervivencia de los más aptos, es más precisa y a veces igualmente adecuada. Hemos visto que el hombre, mediante la selección, puede producir ciertamente grandes resultados y puede adaptar seres orgánicos a sus propios fines gracias a la acumulación de variedades ligeras pero útiles que le ha presentado la mano de la naturaleza. La mano de la naturaleza. Pero la selección natural, como veremos después, es un poder que está siempre pronto para obrar y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como lo son las obras de la naturaleza con respecto a las del arte. Y este segundo párrafo que dice: tal es el resumen de las varias objeciones y dificultades principales que pueden oponerse justamente a la teoría, y con esto he recapitulado brevemente las respuestas y explicaciones que hasta donde alcanzo a verlo puedan darse. Durante muchos años he sentido demasiado el peso de estas dificultades para dudar de su fuerza, pero merece notarse especialmente que las objeciones más importantes se relacionan con cuestiones de las que reconocidamente somos ignorantes y aún no sabemos hasta qué punto lo somos.
No conocemos todas las posibles graduaciones transicionales entre los órganos más simples y los más perfectos. No puede pretenderse que conozcamos todos los varios medios de distribución durante el largo lapso de los años, ni que sepamos cuán imperfecto es el registro geológico. Por serias que sean estas objeciones, de ningún modo resultan suficientes, a mi juicio, para derribar la teoría de descendencia con modificaciones consecuentes. Sí. Muy bien, a ver, desmenucemos a esto, ver. porque además es muy al principio y ese texto es casi del final del libro. Es de las objeciones que él hace a su propia teoría. Exactamente. Primer cosa brillante y gran descubrimiento para sus lectores es que un autor reconoce que es imperfecto, de antemano lo reconoce. Dice, y además señala, aquí por acá están los errores, lo que no les he podido explicar está aquí, o sea, pensamiento científico. Luego, dicho muy brevemente lo que dice esto de la ley del más apto, dado que los recursos son limitados y dado que los seres vivos tienen una necesidad infinita, se establece una lucha entre ellos en la cual triunfa el mejor adaptado. Eso es lo que Bueno, por dice eso lo vas Darwin. hasta la relación con el neoliberalismo, ¿no? Es la teoría del libro, pues, es neoliberalismo. prácticamente lo que estamos viviendo ya en un extremo, pues muy, muy enfermizo incluso. Exacto. Ahora, ¿crees que sea la única manera de evolucionar? Es que ahí viene la objeción de Darwin. Más adelante, en las objeciones, habla de las abejas. Que son justamente como... Odia las abejas mira. Darwin. Las tenía fuera en el jardín. ¿Qué tal? Su casa tenía 3 jardines sucesivos. Uno muy pulidito inglés, el siguiente con hierba alta, con una cancha de tenis al lado, y el tercero, un bosque con un óvalo de grava en el que caminaba con su perra Polly para ir redactando, no inventando, que es la diferencia de alguien que escribe ficción y alguien que es un científico, encontrando la formulación. Bueno, entonces odiaba a las abejas que estaban por todas partes porque niegan su teoría. A ver, las abejas... Qué significativo, Sí, la verdad. las abejas se meten en la colmena y si se mete un avispón, todas se van sobre el avispón y vibran y zumban hasta que lo calcinan y calcinan a la mitad de las que estaban allí. La bola se llama, estrategia de sobrevivencia. Las hormigas. Las hormigas, cuando hay un fuego cerca del hormiguero, se arremolinan sobre el fuego y se queman. O sea, el altruismo. Y también tiene un párrafo sobre el altruismo, dice, no me lo puedo explicar. O sea, ¿quiénes son los seres vivos imbéciles que se sacrifican exacto, por sí. los demás? Qué Porque interesante. existe la generosidad. Y cuando Darwin estaba ya enfermo de angina de pecho, que es muy sintomático porque la angina de pecho es un peso sobre el corazón, y cuando ya había sido por mucho tiempo el científico más famoso del orbe, Darwin empieza a dudar de su teoría y escribió un último libro que es La ascendencia del hombre, que es un libro confuso. Mi novela Pero que por lo menos es como ese puente para, ¿no? Para llegar a otro estado de realidad. Mi novela, Justo te iba a preguntar. El Dios Ajá. de Darwin, precisamente trata de esos años finales de Darwin y sus disquisiciones sobre el altruismo y sobre lo social. Y entonces es un libro muy alrevesado porque Darwin no quería tampoco desprestigiar a su propia teoría y también estaba enfermo, pero ya estudiándolo con cuidado, te das cuenta que lo que está diciendo Darwin es esa ley del más apto solo describe una situación de escasez. Cuando hay más necesidad que recursos, hay lucha. Totalmente.
y empieza a descubrir que en estas especies altruistas, que son las sociales, las gregarias, como el ser humano, que es el más gregario de todo, el ser humano, las abejas y las hormigas, somos los más gregarios y por eso somos los más abundantes del planeta. Se da cuenta que hay una invención genial de la naturaleza, que es la cooperación. Y en ese sentido, la literatura te ha conectado con la gente, ¿no? De muchas maneras. Sí. Y ha sido parte fundamental también de descubriendo quién eres y cuál es tu posicionamiento en los distintos, ¿no? aspectos de la realidad y del mundo. Yo no tengo curiosidad de quién soy, tengo curiosidad de la realidad. Yo sé que no soy nada. Lo digo en serio, o sea, que no soy nada predeterminada y no me siento amarrada a mis orígenes, ahí no coloco mi historia, no trazo mi historia hacia mis antepasados, eso es anecdótico. No, mi curiosidad es con la realidad. ¿Y tienes rituales específicos cuando escribes o cuando lees? ¿Cosas que hagas en particular? ¿Algún lugar especial que tienes para leer? Sí. Dejé de leer hace más de 10 años en papel. Me encanta lo digital, me encanta que me lea. Esa voz metálica que lee en Kindle, me encanta. Mira. Porque me deja a mí las intenciones. Y me acuesto, me tumbo, me pongo el iPad al lado y me empiezo a leer. Muy a menudo me quedo dormida, cuando me despierto ya terminé el libro. ¿No es cierto? Ya se terminó el libro y entonces me acuerdo bastante bien lo último en donde estaba consciente y regreso a ese punto. Muy bien, muy Así bien. leo. ¿Y para escribir, tienes también tus rituales? Sí, cuando estoy escribiendo ya el cuerpo de una historia, me despierto a las 5 de la mañana, me hago un café con leche y escribo hasta que me canso. Y cuando me canso dejo de escribir. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has encontrado escribiendo? La mayor satisfacción es, como yo escribo sobre todo teatro, es compartir. El que hace poco en la Feria del Libro del Zócalo, los actores de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda me hicieron favor de acompañarme y leer en voz alta un acto de los 4 actos y ver que 2,000 personas reaccionaban a lo mismo que yo reaccioné, me regresa a ese momento de la De la creación, justamente la creación y de la conectividad. del lenguaje como sonido que nos emociona más allá de los significados. Me encanta. Pues del teatro y de otros temas más que tenemos pendientes, vamos a seguir hablando después de un corte. No se vayan porque estamos en esta interesante conversación con Sabina Berman aquí en Lémelo. Y pues seguimos aquí conversando con Sabina Berman y justamente nos quedamos en el segmento pasado con el teatro. Entonces a mí me gustaría saber, ¿cómo empiezas a escribir una obra de teatro? ¿Es igual que escribir una novela? Cuando tienes esa hoja en blanco o esa pantalla en blanco, ¿cómo empieza a surgir ese proceso de escribir particularmente para la escena? No, históricamente yo entro a la literatura por el teatro. Me gustaba actuar, entró a un grupo estudiantil de teatro, de ese teatro se desprende nuestro grupo de teatro, de mis amigos y yo, entramos a un concurso, lo ganamos, nos vamos por la República. Me recuerdo que me reúno con mis amigos una noche en el hotel en Guadalajara y les digo, hay 2 tipos de personas, unos los que hacen teatro y los otros que quieren hacer teatro. Y se miran todos entre sí y me dicen, para nada, Sabina,
O sea, ese eres tú. No te confundas, yo quiero ser psicólogo industrial, yo voy a ser conductista, ya sé por dónde, yo voy a ser banquero. Digo, bueno, me encontré a mí misma y dije que yo quiero hacer teatro. Es lo que más me gusta hacer, es comunicarse y comunicarse a nivel de juego, en estado de libertad y de placer. Entonces me dedico a hacer teatro muchos años y entro por allí a la literatura. Es cuando me doy cuenta que mi lenguaje no es suficiente para escribir diálogos que suenan en mí. Ya lo siento muscularmente, pero no logro tener el verbo, que me pongo a escribir prosa. Me voy de México un año a leer y a hacer ejercicios y encuentro la prosa. Okay. Y ahora, y dentro de esto, todo el contexto político, social, cultural que vas viviendo a lo largo de tu vida, ¿inspira tu obra, la permea, la determina? O sea, ¿es algo de lo que estás plenamente consciente? Em, por razones azarosas, entro a la televisión y empiezo a hacer entrevistas y me encanta porque es una especie de teatro, Ujú. no es no ya No escrito, pero sí no hay escrito y con un alto grado de azar, ¿no? Me gusta mucho, me empieza a ir bien. En la tele nunca he querido hacer más que un programa a la semana en la televisión, porque sé que te puedes quedar encerrada en un foro el resto de tu vida. Tengo varios amigos y amigas que se han quedado encerrados en la televisión y a mí lo que más me interesa es la literatura. Y cuando hay un ascenso de la izquierda, por primera vez me apasiono de la política. Nunca antes me había sucedido. Veía con lejanía e ironía la política. Yo todavía no creía que era izquierda. Y empiezo a creer que sí es izquierda. Me doy cuenta que sí es izquierda por las acciones, ¿no? Por las ayudas sociales, por el aumento de los salarios, porque eso es la izquierda. La izquierda es materialista. Yo soy materialista, excepto que también soy ecologista, o sea, no creo que se acabe en los seres humanos la materia. Yo creo que todo es material y nosotros somos una brizna dentro de lo material. Y con esto vamos a conectar la tercera lectura que traes Ah, para nosotros, que a ver si me la permites, sí. justo, que es un cuento de Tolstoy, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Ese es el nombre de este cuento. El mejor cuento jamás escrito, Según James Joyce, ¿no? James Que Joyce. estábamos leyendo aquí detrás. Sí. ¿Y por qué seleccionar especialmente este cuento? Digo, teniendo evidentemente esa vinculación que todos tenemos, ¿no? Con sus grandes novelas. ¿Qué te llama particularmente de este cuento? Esto lo escribe Tolstoy cuando se pregunta, Ujú. ¿por qué ha escrito hasta ese momento? Y descubre que ha escrito para ser famoso, para llamar la atención, lo mismo, para acostarse con mujeres bellas, para hacer dinero, para tener influencia política, y dice, no me gusto. Y ¿Cuántos años entonces, tenía cuando y recuerdas? sabes que yo soy mala para esto de las Pero fechas, suponemos que es como, pero ya digamos, era, en una edad madura ya como... no, más que madura, ya entrando a la tercera edad, Ah, o sea, ok, ya ok. tenía esta barba, Ok. y entonces se convierte en un mújica, en un campesino, abandona la corte y abandona a la alta burguesía y se va con los campesinos. Y empieza a escribir cuentos largos o novela corta, según lo quieras ver. Y esta es la mejor, definitivamente. Y entonces encuentra otra razón para la literatura. Escribe para capturar el corazón del ser humano y hacerlo feliz y señalarle el camino para continuar en la felicidad. Qué maravilla. Sí, Pues entonces vamos a leer una parte final del libro. sí. No queremos hacer spoilers, así que Eh. les dejamos de tarea que se pongan a leer el libro completo porque realmente es una joya. Y pues esto dice así.
Empezaba a sentirse cansado. Estaba empapado en sudor y tenía los pies descalzos, llenos de heridas y magulladuras. Las piernas apenas le sostenían. Le hubiera gustado descansar, pero no podía, pues no llegaría a tiempo antes del ocaso. El sol no esperaba, no hacía más que bajar y bajar. Ah, pensó, no me habré equivocado y habré abarcado demasiado. ¿Y si no llego a tiempo? Contempló la colina y echó un vistazo al sol. Quedaba mucho para llegar al punto de partida y el sol estaba ya cerca del horizonte. Siguió caminando a pesar del cansancio, apretando cada vez más el paso. Pero por más que andaba, seguía estando lejos. Finalmente echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la garrafa y el gorro, quedándose solo con el azadón, en el que se apoyaba. Ah, pensó, he sido demasiado codicioso y lo he echado todo a perder. No lograré llegar antes de la puesta de sol. Y ese miedo hacía que respirara aún peor. Pajón corría, con la camisa y los pantalones pegados al cuerpo por el sudor. Tenía la boca completamente seca. El pecho se le dilataba como el fuelle de una fragua. El corazón le latía como un martillo y no sentía ni sus propias piernas. Aterrorizado, Pajón pensó, mientras no muera de agotamiento. Tenía miedo de morir, pero no podía detenerse. He corrido tanto, se dijo, que si me detengo ahora dirán que soy tonto. Siguió corriendo. Cuando llegó más cerca oyó que los basquirios chillaban y gritaban. Al oírlos, el corazón le latió aún más deprisa. Pajón hizo acopio de sus últimas fuerzas y siguió corriendo mientras el sol se acercaba al horizonte, cubierto de niebla, grande, rojo, ensangrentado. Estaba a punto de desaparecer, pero ya no le quedaba mucho para llegar al punto de partida. Podía ver a los hombres en la colina que agitaban los brazos y le animaban. Distinguía el gorro de piel de zorro en el suelo, con el dinero encima. El jefe estaba sentado en el suelo y se sujetaba la panza con las manos. Pajón se acordó de su sueño. Tengo mucha tierra, pero quién sabe si Dios me dejará vivir en ella, pensó. Ah, estoy perdido. No llegaré a tiempo. Echó un vistazo. El sol había alcanzado la tierra. Una de sus partes había desaparecido ya y la otra se recortaba como un arco contra el horizonte. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Pajón aceleró el paso, inclinando tanto el cuerpo hacia adelante que las piernas apenas conseguían seguirlo y a cada paso estaba a punto de caer. Cuando llegaba justo a la colina, se hizo de noche. Miró a su alrededor y vio que el sol ya se había puesto. Pajón gimió, todos mis esfuerzos han sido en vano. Estuvo a punto de detenerse, pero oyó que los basquirios continuaban chillando. Entonces se dio cuenta de que aunque allí abajo reinaba la oscuridad, desde lo alto de la colina aún podía verse el sol. Pajón tomó aliento y subió corriendo por la ladera. En lo alto aún había luz. Lo primero que vio fue el gorro. Delante de él estaba sentado el jefe riéndose a carcajadas y sujetándose la panza con las manos. Pajón se acordó de su sueño y gimió. Las piernas le fallaron, cayó de bruces y alcanzó el gorro con las manos. ¡Bravo!, gritó el jefe, has ganado mucha tierra. El trabajador de Pajón se acercó corriendo y quiso levantarlo, pero un reguero de sangre le corría por la boca. Estaba muerto. Los basquirios chasquearon la lengua para expresar su tristeza. El trabajador cogió el azadón, cavó una tumba lo suficientemente grande para alojar a su amo y lo enterró. 3 arshines de la cabeza a los pies le bastaron. A ver, cuéntanos más de esto. Bueno, Pajón quiere poseer mucha tierra y hay que leer el cuento para entender cómo la quiere conseguir y está a punto de conseguirla. Y al final, la única tierra con la que se queda permanentemente es esa que cubre su cuerpo ya muerto. Es el destino de todos nosotros. Escrito con una lucidez, con un materialismo perfecto. Es una metáfora extraordinaria de la vida. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que hay libros que vuelves a leer constantemente y ¿no? revives a través de nuevos significados? Pues estos 3 de los que hablamos. Ajá. Ahorita que te lo oí leer, me di cuenta
de ciertas palabras que no había yo sentido. ¿Cómo Sí. cuáles? ¿Recuerdas alguna? Ahorita cuando dice que le empezó a costar trabajo respirar, otro momento en donde habla el Que además me recordó corazón. lo que me acabas de contar de la angina de pecho, ¿no? De Tolstoy. Sí, yo estoy convencida que la explicación de nuestra psicología, de nuestra ideología, de nuestros logros en la vida está en nuestros órganos interiores. Somos felices en la medida que nuestro corazón, no la metáfora del corazón, el corazón está liberado de tensiones. No hay mayor secreto y así de difícil es, porque casi cualquier acción imperfecta te causa tensión en el corazón. Bueno, ya podríamos hacer estas pláticas las tengo mucho con mi doctora de huesos y músculos. Em, sí, claro, las palabras precisas de Tolstoy y cada lectura, unas sobresalen más que otras. Es verdad. Y esto nos sirve como puente perfecto para esta última parte de la entrevista con esas recomendaciones que han aparecido de repente en tu, ¿no? cerca de ti ahora que quieras compartir con la audiencia. ¿Otras lecturas? Otras lecturas. A ver, estoy leyendo La clase griego, ganadora del Nobel. Hay que leer Nexus de Harari, que habla sobre la diferencia entre información y comunicación, y básicamente es un compendio de por qué mentimos como casi inevitablemente todo el tiempo los seres humanos cuando hablamos en grupo. ¿Cuál es? ¿Cuál más? Estoy leyendo otro. Ah, sí. ¿Por qué su Damien Hirst no va a valer nada en 10 años? Es un librazo de un, si no me equivoco, de Spalding. Es un crítico de arte que deshace el arte contemporáneo. Estos son los que se me ocurren. ¿Ensayos te gusta leer también? Sí, O sea, sí me gusta, depende. Ajá. Ahí tengo que estar de acuerdo con el ensayista. Si no, Si no, entonces se vuelve una tortura así como... Sí, sí, porque fíjate no tienes que posibilidad de discusión ahí. qué entonces, ¿no? arriesgado es el ensayo, Sí, ¿no? sí, Es sí, la sí, sí, opinión total. de alguien, ¿no? Entonces, en cambio, una historia, no importa si estás de acuerdo, te están contando una historia. ¿Y textos científicos? ¿Sigues leyendo? Textos científicos, sí. Estoy leyendo uno, déjame decirte, que es un análisis de los modelos largos de lenguaje. Esto, que la inteligencia artificial está hecha a partir de ellos, en que te analizan cómo están los límites de cada modelo largo del lenguaje, son los prejuicios de los compiladores. Totalmente. Pero Ese es el gran superinteresante. dilema ético de, ¿no? de la No, inteligencia bueno, artificial. yo me palo, O- la sí, GP sí, se sí, pasa sí. censurándome y yo le Sí, reclamo. sí, 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 Y muy sí. a menudo, el otro día me dijo, no te puedo contar esto porque es una... Y le digo, quiero el Sí. párrafo final. No, porque tiene derechos de autor. Yo pensando, Sí. maldito neoliberal, No, inclusive hasta por posturas políticas o por... ¿no? Pero O sea, escucha eso, sí, le sí, dije a sí. la GPT, es mentira, porque ya son derechos universales. El autor lleva más de 50 años de muerto. A ver, ¿y se lo Y pusiste? era falso. Y sin embargo me lo dio. O sea, Mira. la GPT es curiosita. Te digo una de las últimas que, por algo que estoy escribiendo, le dije, ¿cuáles son las 5 causas principales de la contaminación? Del deterioro del clima, ¿no? En el planeta. Y me da las 5 y le digo, oye, todas son causadas por seres humanos. Me dice, correcto, así es. Y le digo, ¿no crees que la solución para que el clima esté bien es que matemos a todos los seres humanos? Se pone roja, ¿no? Me dice, no me permiten, así casi oyes la voz de robot, ¿no? Sí, 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 porque es prácticamente como hacer un hackeo literario, ¿no? Hacer un hackeo cognitivo de esta
de esta nueva inteligencia. Seguramente vamos a tener, ¿no?, en algunos años otra nueva conversación y creo que el lenguaje también va a acabar teniendo una transformación tremenda. Mira, con nos todo estamos esto, dando ¿no? cuenta de algo que es cierto desde hace mucho, que a nivel de lenguaje tenemos un único cerebro, la especie humana, y nos peleamos y nos dividimos por tontos. Tenemos un único eh, acumulación del lenguaje, y la misión del escritor es ir más allá. Si tú escribes algo que puede escribir la GPT, pues yo creo que necesitas otra profesión. Y con este statement así de claro, porque sí también yo estoy de acuerdo, eso en cualquier área del arte, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial, pues con este statement vamos a despedir este programa. Ha sido increíble platicar contigo, conocerte más a fondo, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias al equipo de Lémelo. Y pues nos seguimos viendo aquí en Lémelo. Muchas gracias por sintonizarnos por TV UNAM y Canal 22. Mi nombre es Humberto Busto y ha sido una noche realmente espectacular poder compartir con Sabina y con todos ustedes. Así que cuídense mucho y nos vemos pronto.